para ustedes al momento de que en cualquiera de sus actividades quieran aplicar el enfoque de género. Muchas personas, cuando hablamos acerca del enfoque de género, decimos que es como ponerte unos lentes, ¿no? Que te permite ver de manera distinta ciertas relaciones, ciertas situaciones en la realidad, en la sociedad, de tal manera que nos permita plantear o direccionar las acciones, los proyectos, las políticas que planteamos al cierre de brechas y a eliminar las situaciones de violencia y de discriminación contra las mujeres y las diversidades sobre todo. Entonces, ¿por qué es importante el enfoque de género? En primer lugar, porque nos permite reconocer que la forma que tenemos de vivir, los roles, los estereotipos que se plantean en razón del sexo, del género, son distintos dependiendo no solamente del género que tengamos, de la expresión que tengamos, de la orientación sexual que tengamos, sino también de las sociedades y de las épocas. Además, el enfoque de género nos permite darnos cuenta de que el género es influido por otro tipo de elementos, como la edad, la raza y la clase. Y que estos además se entrecruzan de manera, como ya lo vamos a ver, interseccional en las distintas personas, ¿no? Entonces, el análisis de género, el enfoque de género viene entrecruzado, influido por otro tipo de variables, ¿no? El otro es porque el enfoque de género, como les había mencionado, nos permite evitar situaciones de injusticia, de discriminación, de violencia o de marginación hacia las mujeres. Por ejemplo, entendiendo que las mujeres, por ejemplo, de una zona del sur andino, por situaciones como perjuicios de género, ¿no? Que a veces los papás piensan que es mejor que el hijo mayor estudie y no la hija menor. Lo que optan en algunas comunidades es que los hijos hombres sean los que vayan a estudiar, ¿no? Entonces, conociendo esta situación, por ejemplo, si fuéramos unos funcionarios del Ministerio de Educación, y queremos plantear una política pública para evitar la deserción escolar, algo que tendríamos que tener en cuenta es que en estas comunidades, en estas sociedades, podría darse mayor índice de deserción escolar por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, la política no solamente tendría que atender de manera neutra algunas cosas, sino a lo mejor plantear, imagínense, si acciones de sensibilización con los padres y madres para evitar que sean ellos los que limiten la educación de sus hijas. Y además, el enfoque de género nos permite una redistribución equitativa de las actividades entre los sexos y los géneros, tanto en las esferas públicas como privadas, ¿no? De esta manera, por ejemplo, nos permite darnos cuenta que por regla general somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de las labores de cuidado y, por ejemplo, planteando licencias de paternidad mayores, a lo mejor se podría equilibrar de alguna manera el cuidado de los niños y las niñas. Es por eso que es importante la aplicación del enfoque de género. Algo que nos vamos a dar cuenta hoy día a lo largo de la sesión es que es importante que el enfoque de género se dé en todas las etapas, los aspectos de cualquier elaboración de programas, de proyectos o de iniciativas en general. Y que esto además es relevante para todos los actores y las acciones, ¿no? Por ejemplo, a veces pensamos que solamente el Ministerio de la Mujer tiene competencias que están relacionadas con el enfoque de género. Sin embargo, hay
otro tipo de sectores, imagínense como el sector producción, digamos, que uno podría pensar, ah, no, pero este es un sector medio neutro, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a mirar con mayor detenimiento las políticas, las acciones que se dan y también las problemáticas en los sectores, podemos identificar ciertas relaciones de género, ciertas brechas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay en el sector pesca, digamos, ¿no? Una práctica como muy enraizada culturalmente es que las mujeres no salen a pescar. Los que pescan son los hombres, ¿no? Y más bien las mujeres se dedican a las labores de limpieza, de limpieza de los, no solamente los pescados, sino también de los implementos de pesca, tejen las redes, etcétera. Pero esto hace que quienes, por ejemplo, disfrutan de la mayor cantidad de recursos sean los hombres que pescan porque pueden vender los productos, etcétera, y más bien las labores de las mujeres son complementarias, ¿no? Y, por ejemplo, si es que se aplicara el enfoque de género en las políticas de pesca, a lo mejor se podrían plantear acciones de sensibilización en este tipo de espacios, de organizaciones, que les permitan a las personas darse cuenta de que esta creencia de que las mujeres no pueden salir a pescar es solamente pues una creencia que está basada en estereotipos y en prejuicios, ¿no? Porque muchas mujeres lo que mencionan es, a mí me encantaría salir a pescar, pero por esta idea de que las mujeres no salimos a pescar o que es mala suerte que las mujeres salgan a pescar, nos vemos limitadas en nuestras posibilidades laborales, económicas, etcétera. Entonces, es importante darnos cuenta que el enfoque de género es necesario aplicarlo en todos los sectores posibles, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar en cada uno de los ministerios, les aseguro que podemos encontrar acciones o situaciones que es importante analizar bajo el enfoque de género. Otra cosa importante también es que la información que manejemos en general en las políticas, en los proyectos, tiene que estar desagregada para poder de esta manera hacer un análisis de las brechas de género y además plantear el análisis en un contexto específico. Es por eso importante que cuando, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto y lo primero que hacemos va a ser una línea base o hacer una identificación de repente de ciertas situaciones y vamos a recabar información, es importante que la hagamos tomando en cuenta estos criterios. Y ya le podemos incluir otro tipo de variables como la raza, la clase, ¿no? La condición socioeconómica, etcétera. La aplicación del enfoque de género, además, se orienta a la redistribución de los recursos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las mujeres acceden a la propiedad de la tierra en mucha menor medida que los hombres, ¿no? Entonces, el enfoque de género nos permite mirar estas situaciones de injusticia y redistribuir los recursos, las responsabilidades y también el poder, ¿no? Darnos cuenta de que, por ejemplo, la participación política de las mujeres se ve afectada por situaciones de acoso, de violencia sexual, que limitan la posibilidad de que las mujeres participen y plantear políticas específicamente para superar esta situación nos permite también que las mujeres podamos acceder a espacios de poder que históricamente nos han estado negados. Es también el enfoque de género una posibilidad, una estrategia para lograr esta igualdad de oportunidades, ¿no? Dándonos cuenta que las mujeres tenemos vivencias, impactos y también posibilidades diferenciadas a los hombres. Nos permite, como les había mencionado, plantear acciones que para lograr reducir estas brechas. Y además,
como les mencionaba, ¿no? Cuando aplicamos el enfoque de género, es importante hacerlo desde una mirada interseccional. Y esto también nos permite tener una mirada con pertinencia cultural de ciertas situaciones, para darnos cuenta de que las brechas que existen, por ejemplo, entre de información en el marco de un proyecto, por ejemplo, extractivo, de un proyecto minero, entre la empresa que desarrolla el proyecto y los pueblos indígenas, nos va a permitir, por ejemplo, plantear estrategias para que el acceso y el entendimiento de la información pueda darse de manera equilibrada. Es por eso que el enfoque de género también nos permite analizar las situaciones con esta pertinencia cultural. Para la aplicación del enfoque de género, es importante, como les había mencionado, que analicemos el contexto por sexo, por género. Y eso significa levantar la información de manera diferenciada, ¿no? También nos permite plantear acciones específicas de justicia de género, ¿no? Como por ejemplo son las cuotas. Esto con la finalidad de reducir las brechas que existen para el acceso de las mujeres a su participación política, ¿no? ¿Por qué se crean las cuotas de jóvenes, las cuotas indígenas, las cuotas de mujeres en las listas, por ejemplo, para participar en las elecciones? Es precisamente porque se reconoce que estas poblaciones históricamente han estado relegadas de estos espacios y que su acceso a cargos de dirección, de liderazgo, es menor, ¿no? Entonces, de esta manera se busca igualar esta situación o de alguna manera reducir las brechas que existen. Algo que es como básico cuando pensamos en la aplicación del enfoque de género tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? Y de hecho hay mucha discusión en torno al lenguaje inclusivo. No sé si es que ustedes han visto, pero de hecho hace poco el gobierno de Milei en Argentina ha decidido que ya no se va a utilizar o aplicar, o que va a estar prohibida la utilización del lenguaje inclusivo en cualquier comunicación o institución pública. Y algo que ellos plantean como uno de los argumentos es que, en primer lugar, el lenguaje es neutro, pero además que el lenguaje inclusivo ha sido utilizado como una herramienta política, ¿no? Entonces, ahí es interesante ver cómo el lenguaje inclusivo también genera este tipo de controversias, ¿no? Entonces, ahí las personas que quieren me pueden ir comentando qué opinan acerca del lenguaje inclusivo, porque de hecho es un tema que genera debate, ¿no? Si es que el femenino, el masculino, si utilizamos los niñes, por ejemplo, ¿no? Y no solamente hablamos de niñas, de niños. A ver si ahí me pueden ir comentando un poquito acerca de sus opiniones acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? O si ustedes a lo mejor, me interesa saber qué opinan, ¿no? O si a lo mejor ustedes piensan que en las palabras que tenemos actualmente, pues, o si las palabras son neutrales al género, ¿no? Y si más bien cuando decimos trabajadores, estamos todos entendiendo que nos referimos a mujeres y a hombres, o si consideran que es importante el uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo lo que busca básicamente es visibilizar tanto a mujeres, hombres y diversidades, ¿no? Cuestionando un poco la idea de que los términos
como trabajadores o trabajadores rurales son neutros desde un punto de vista de género. Y más bien lo que se plantea es que utilizar estos términos genera que se invisibilice a las mujeres que participan, por ejemplo, en la economía o en ciertas actividades, ¿no? Entonces, lo que se plantea con el lenguaje inclusivo es reemplazar o priorizar algunas palabras eh, para eliminar estas menciones expresas o explícitas a lo masculino, ¿no? Por ejemplo, esta expresión de horas hombre, ¿no? Cuando se hacen labores, ¿no? Para hablar de horas de trabajo o tiempo trabajado, ¿no? O esta idea, por ejemplo, de la ama de casa. Cuando pensamos en la ama de casa, siempre nos eh, evocamos a una mujer, ¿no? Y cuando hablamos, les aseguro, si ustedes piensan en la palabra presidente, siempre se les viene a la cabeza un hombre, ¿no? Entonces, lo que se busca en este caso es, por ejemplo, eh, hablar ya no de presidente, sino de la presidencia, ¿no? O no hablar de niños como neutro, sino de la niñez, ¿no? A ver, acá hay algunos comentarios. Personalmente creo que es importante que se desmitifique y aclare que el lenguaje inclusivo, ya que una parte de nosotros lo entiende, pero hay personas que pertenecen a otra generación o estratos socioeconómicos que aún les es difícil comprender el porqué de su uso y al mismo tiempo confunde, ya que hay muchas cosas en torno. O sea, de hecho hay hasta una discusión política, ideológica, ¿no? En torno al género. Amelia dice que el lenguaje reproduce desigualdades, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Darnos cuenta que nada es neutro, ¿no? Y cuando pensamos que el lenguaje es neutro, eso no es así, ¿no? Efectivamente, hay ciertas expresiones que refuerzan la idea de que solamente existen hombres trabajadores o que solamente existen mujeres amas de casa. Narda dice, mi hijo de 8 años comentó un día que en el colegio solo habían dado una indicación para los niños, pero no a las pero no a las niñas, y por eso ellas no habían realizado la actividad. Y esto, por ejemplo, tú te das cuenta que en los niños es como mucho más intuitivo, ¿no? Sino que ya más bien luego, seguramente en nuestra cabecita, nosotros vamos pues asumiendo que el lenguaje es neutral, ¿no? Mayra dice, aquí también aprobaron el proyecto de ley que elimina el desdoblamiento del lenguaje, es decir, usar las y los en textos escolares y documentos oficiales, con argumentos a la comprensión lectora de los niños, pero sin sustento. Ahí les hubiéramos dicho esto otro, ¿no? Lo que dice Narda, de que más bien en los niños es donde resulta más natural el uso de un lenguaje inclusivo y que cualquier uso de un lenguaje que consideramos neutro más bien pues no resulta intuitivo eh, para los niños. El MIMP decía, ¿no? Si no me nombras, no existo. Y eso es algo interesante. Ahora vamos a empezar a hablar un poco acerca de cómo aplicar el enfoque de género, ¿no? Y ahí, si es que ustedes tienen alguna experiencia, han visto alguna iniciativa, va a ser súper interesante que lo puedan ir comentando y lo vamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, valga la redundancia, de políticas laborales, por ejemplo, con enfoque de género. Una política laboral con enfoque de género sería, por ejemplo, que una organización cuente con políticas flexibles que permitan la conciliación personal, laboral y familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que las mujeres que tienen hijos empiezan a ver truncadas o limitadas sus posibilidades laborales porque existe esta lógica, por ejemplo, de que hay que trabajar muchísimo,
¿no? Los gerentes, las personas de los altos rangos tienen que trabajar mucho, ¿no? Entonces, solamente estos puestos de alta exigencia están, pues, limitadas a los hombres que tienen toda la disposición para poder trabajar muchísimas horas, ¿no? Porque no tienen que hacerse cargo de nada. Y esa es una situación muy real en los espacios laborales, ¿no? Entonces, plantear políticas laborales con enfoque de género nos va a permitir darles posibilidades a las mujeres de que puedan atender su vida personal, su vida familiar y también puedan, pues, desarrollarse profesionalmente. En cambio, cuando no planteamos este tipo de políticas, hay personas que tienen que escoger entre su desarrollo personal o familiar y su trabajo, ¿no? Entonces, y lo que hacen es que las mujeres tienen hijos y dejan de trabajar porque es incompatible ser madre y ser una mujer trabajadora. Por ejemplo, cuando pensamos en proyectos con enfoque de género, podemos lograr que los liderazgos femeninos que se fortalezcan, que se construyan, que se trabajen, permanezcan en el tiempo y las relaciones de poder que se dan en estos espacios, en estas comunidades, se transformen. En cambio, los proyectos sin enfoque de género lo que podrían hacer es que solamente algunas mujeres participan y que una vez se acabe el proyecto, esta participación también se acaba. ¿Por qué? Porque no se está planteando, por ejemplo, las actividades y los resultados con una mirada de transformadora de las relaciones, ¿no? Sino que más bien estamos pensando en acciones puntuales que a lo mejor beneficien a algunas mujeres sin que esta situación cambie de manera más profunda, a lo mejor a la comunidad, a la sociedad. Acá les he traído un pequeño esquema del ciclo de programas y proyectos para que podamos identificar un poco en qué momento de las distintas etapas podemos incorporar el enfoque de género. Por lo general, empezamos con esa etapa del análisis de capacidades o análisis organizacional. Y luego hacemos un diagnóstico, ¿no? Del determinado problema que queremos atender, podemos hacer una línea base. Y es importante que en ese diagnóstico se realice un análisis de género, ¿no? Por eso les mencionaba que era importante recoger información desagregada por género, conocer, por ejemplo, si queremos trabajar en un determinado problema relacionado a la contaminación ambiental, cómo esta situación de contaminación ambiental afecta de manera diferenciada a hombres, a mujeres, a niños, a adultos mayores, a personas quechohablantes, porque de esta manera las acciones que planteemos van a estar mucho más alineadas a cumplir los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, cuando realizamos el diagnóstico, tenemos que realizar un análisis con una mirada de género y de esta manera poder corregir este análisis, ¿no? Entonces, si estamos solamente viendo un problema de manera general, cuando hacemos este análisis correctivo podemos identificar que hay determinadas situaciones que impactan diferente a hombres, a mujeres y a diversidades, ¿no? Entonces, potenciamos nuestro diagnóstico. De la misma manera en el diseño, ¿no? Diseñamos el proyecto, planteamos distintos objetivos, indicadores, resultados, etcétera. Pero si lo hacemos de manera neutra, obviamos, ¿no? La situación,
las diferencias que hay por los temas de género. Entonces, en este momento del diseño de los proyectos es importante plantear estas medidas correctivas. Luego está ya la parte de implementación o de gestión, ¿no? Y ahí nuevamente es importante esto que les mencionaba, que podamos recoger la información acerca de los resultados de manera desagregada, que podamos visibilizar las acciones que están específicamente orientadas a reducir las brechas de género para luego evaluar también esta situación. En la etapa de diseño también es importante retroceder un poquito, que se planteen indicadores que nos permitan medir esta situación, de tal manera que en la evaluación podamos ver si es que las acciones que hemos planteado nos han permitido o no modificar estas relaciones de género, nos han permitido cerrar brechas. Ahí es importante darnos cuenta la diferencia que existe entre cerrar brechas y plantear acciones específicas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar en una comunidad, una acción puntual podría ser que se apoya a las mujeres en su emprendimiento, ¿no? Y se ubica a las mujeres de la comunidad y se les da un fondo para su emprendimiento. El problema es que el proyecto acaba, el presupuesto se acaba y probablemente el emprendimiento pueda seguir o no, eso va a depender, ¿no? Pero la intervención como termina siendo puntual y específica. Sin embargo, cuando planteamos acciones más relacionadas con la transformación, algo que podríamos lograr es que las mujeres entiendan, por ejemplo, las distintas relaciones que se dan en determinada sociedad y que les permitan desarrollar a través de un proyecto, por ejemplo, habilidades, no solamente a nivel comercial, sino también personal, familiar, para poder valorar el trabajo que realizan. Disculpen, tengo una construcción por aquí. Y de esa manera, por ejemplo, considerarse actoras más relevantes de la economía, etcétera, ¿no? Y eso, cuando pensamos en la intervención con una mirada más de transformación de las relaciones, y, digamos, planteamos una campaña de sensibilización en la comunidad para visibilizar la importancia de que las mujeres sean económicamente independientes, ¿no? A lo mejor esta intervención nos va a permitir plantear la transformación de las relaciones de género de una manera como más sostenida en el tiempo, ¿no? Y luego es importante identificar estas lecciones aprendidas, estas mejores prácticas, porque la incorporación del enfoque de género es algo nuevo que se está dando en nuestra sociedad, en los distintos proyectos, ¿no? Y muchas veces es un aprendizaje, va aprendiendo a medida que va implementando ciertas acciones y va cometiendo seguramente algunos errores, ¿no? Entonces siempre es importante estar en este proceso de ensayo y error, aprendiendo y modificando ciertas situaciones. Acá les he traído algunas pautas de cómo ir pensando, realizando estos análisis para que podamos tener alguna idea del tipo de herramientas que podemos utilizar para analizar los distintos contextos. Por ejemplo, cuando planteamos un proyecto y hacemos este análisis, ¿no? Del contexto, la línea base o la línea de tiempo, es importante preguntarnos cómo afectan estos cambios que se han dado en la sociedad, en la comunidad, según el género, ¿no? Imagínense, vamos a plantear un proyecto que tiene que ver con la atención a las personas
que han sido afectadas en su salud a causa de la actividad minera. Es importante que nos demos cuenta, por ejemplo, cómo esta situación, o sea, la contaminación minera ha afectado a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los adultos mayores. Porque obviamente la afectación va a ser diferente. Entonces, imagínense, la afectación que puede tener un hombre que a lo mejor trabaja directamente en la mina y tiene una exposición a cierto tipo de metales, pero esta persona al trabajar en la mina tiene seguro, tiene un salario, podría estar en mejores condiciones de afrontar esta situación que una adulta mayor que pues vive en su chacra y subsiste por la agricultura básicamente. La afectación que vive ella es porque sus cultivos pues ya no producen lo mismo, porque hay escasez de agua y a diferencia de este trabajador hombre, esta persona no tiene ingresos, no tiene seguro, y lo mismo, pues, si planteamos y hacemos el análisis respecto de los niños o las mujeres, etcétera. Entonces, cuando hacemos este análisis del contexto, es importante plantear, por ejemplo, una matriz, que yo se las voy a ir enseñando luego, que nos permita identificar estas diferencias. Lo mismo con las actividades, el análisis de las actividades y los roles de género, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este proyecto, ¿no? Para atender los efectos en la salud de determinada comunidad a causa de la minería. Lo que tendríamos que hacer es analizar, por ejemplo, a qué se dedica esta comunidad. Y ya, esta comunidad se dedica al pastoreo, esta comunidad se dedica a la agricultura, en esta comunidad, por ejemplo, tienen piscigranjas, etcétera. Identificar quién hace qué, ¿no? Las mujeres cosechan, los hombres van a trabajar fuera, ¿qué hacen los niños? ¿Trabajan, no trabajan? Es importante hacer este análisis de los roles. Luego también es importante conocer acerca del acceso y el control de los recursos. Por ejemplo, ¿no? Seguimos analizando esta comunidad y ahí nos damos cuenta que los hombres, por ejemplo, se dedican a la ganadería y las mujeres a la agricultura, ¿no? Pero todo el dinero lo manejan los hombres, ¿no? Quien decide, por ejemplo, la economía familiar son hombres y mujeres. Ese tipo de situaciones es importante que las consideremos en nuestro mapa, en nuestra matriz de acceso y control de recursos y beneficios, ¿no? Las actividades que se desarrollan en esta comunidad, ¿a quién benefician principalmente? Nos benefician de manera equilibrada. Por ejemplo, esto sucede con las actividades mineras, ¿no? Entra de repente una empresa minera y les da trabajo a los hombres, ¿no? Y sin embargo puede generar situaciones de contaminación, etcétera, que perjudican más bien a las actividades que realizan las mujeres, como la recolección de agua, la cocina, etcétera. Entonces, si bien los hombres pueden tener beneficios a lo mejor por la actividad minera, porque acceden a trabajo, a lo mejor en el caso de las mujeres estos beneficios no se dan, ¿no? Entonces, al momento de que pensemos, elaboremos o planteemos un proyecto, es importante darnos cuenta de estas cosas. Luego está ya el diseño mismo del proyecto, porque estos son como los análisis que hacemos de manera previa. Y cuando diseñamos el proyecto, más bien vamos a identificar, en base a todo esto, las necesidades que tienen las distintas poblaciones. Como les había mencionado, ¿no? A lo mejor en este proyecto que estamos pensando de hacerle frente a los impactos negativos de la actividad minera,
podemos identificar que las necesidades de los hombres pueden ser, por ejemplo, de tener seguridad laboral para que pues, no se vean afectados por la contaminación de manera directa. Pero a lo mejor las mujeres tienen una necesidad distinta, ¿no? Ellas necesitan acceder a alimento, necesitan acceder a agua, etc. Y en ese sentido, plantear los objetivos también del proyecto en base a lo que queremos lograr y sin dejar de lado a estas poblaciones, ¿no? Como pueden ser las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y plantear una matriz de necesidades que incluya esto y que además tengamos una planificación que incorpore en los objetivos, resultados y actividades esta situación. Acá hay algunos pasos básicos para la aplicación del enfoque de género. Como les había mencionado, ¿no? Primero tenemos este análisis del contexto, de la línea base, de la línea de tiempo, para identificar los factores que determinan la existencia de brechas de género, ¿no? Por ejemplo, darnos cuenta que en determinada comunidad existen altos índices de violencia de género, ¿no? Que puede determinar o impactar en el desarrollo de ciertas actividades y del proyecto. O que la participación de las mujeres en las actividades productivas es muy baja, o que el acceso de las mujeres a educación es también muy reducida respecto de los hombres, etc. Luego tenemos el análisis de las actividades y de los roles, ¿no? Como les decía, identificar quién hace qué, sobre todo para conocer acerca del uso del tiempo que se da entre hombres y mujeres para el uso de trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Regresemos al ejemplo de los impactos de la mina en una comunidad, ¿no? Cuando analizamos los impactos de la mina en una comunidad, lo que nos damos cuenta es que los hombres tienen mayor acceso a trabajo remunerado porque hay puestos laborales en la mina. Sin embargo, esta situación no es igual para las mujeres, que ante la salida de los hombres de la comunidad, de la casa, de la chacra, para ir a trabajar la mina, son las mujeres que asumen las labores que antes hacían los hombres, de la siembra, la cosecha, etc. ¿Y esto qué significa? Que las mujeres tienen aún mayor cantidad de trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, es importante que analicemos estos impactos. Luego está el análisis y control de los recursos y beneficios. Es importante identificar quién tiene acceso a qué, nuevamente en el ejemplo de la mina. Los hombres tienen mayor acceso a trabajos remunerados. Los hombres a lo mejor tienen, imagínense, mayores puestos, mayor acceso a las mesas de diálogo con la empresa minera, ¿no? O reciben, por ejemplo, los bonos. Imagínense esta iniciativa en la que se va a dar bonos y se da al jefe de familia, ¿no? Es importante analizar estas situaciones antes de plantear. Y finalmente está la parte del diseño del proyecto, ¿no? Para elaborar actividades, resultados específicos que tomen en cuenta este análisis de las necesidades diferenciadas por género que hemos desarrollado. Ahora les voy a contar un poquito acerca de esta matriz de contexto y línea de tiempo. Cuando, por ejemplo, planteamos alguna de estas herramientas, podemos realizar el análisis del contexto desde distintos aspectos. Por ejemplo, estos que pueden ser físicos y naturales. Por ejemplo, si es que vamos a plantear un proyecto que está relacionado con los impactos negativos de la actividad minera en determinada comunidad.
Y para analizar, por ejemplo, este contexto en particular, podemos identificar qué cambios se han observado de repente en los últimos 10 años desde la presencia de la actividad minera en hombres, mujeres, y a esta matriz le podemos incluir otro tipo de poblaciones, ¿no? Podemos incluir a los adultos mayores, a los niños. De hecho, se ha visto que en el caso de los adultos mayores existen otro tipo de impactos que tienen que ver con, por ejemplo, las actividades extractivas que los sacan de sus zonas originarias, que están expuestos a enfermedades, etcétera. Lo mismo podemos hacer con los factores sociales, ¿no? De repente, algo que identificamos es que hace 10 años las mujeres no participaban como los hombres de algunos espacios. Sin embargo, ahora ya hay mujeres que son alcaldesas, autoridades, etcétera, ¿no? Y ese es un cambio que podríamos tomar en cuenta en nuestro proyecto, en nuestra iniciativa. Los cambios económicos también, ¿no? Por ejemplo, a raíz de que ha entrado la actividad minera en determinada comunidad, los hombres han tenido mayor acceso a recursos económicos, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, lo que puede haber sucedido es que su trabajo doméstico no remunerado se ha incrementado, ¿no? Lo mismo con el contexto político. ¿Qué cambios se han dado en torno a los cargos, a la toma de decisiones? Identificando aquí estos impactos que hayan sido positivos y negativos, porque no necesariamente todos estos impactos pueden ser negativos. Existen también impactos positivos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que más mujeres accedan a cargos políticos, a espacios en la toma de decisiones. Otra cosa interesante que analizar es esto que hablábamos acerca del acceso a recursos y beneficios, ¿no? Por ejemplo, existe un recurso en determinada comunidad, una laguna, en la que se desarrollan actividades de pesca, en las que se desarrollan actividades turísticas, etcétera, ¿no? Y en este caso, algo que está bueno analizar es, por ejemplo, este recurso, que puede ser esta laguna, cómo es el acceso y el uso, ¿no? Por ejemplo, los hombres lo usan para pescar, las mujeres lo usan para recolectar agua, ¿no? Y podemos hacer el mismo análisis respecto del control y la administración. Ya, imagínense, para la administración de la laguna hay una junta directiva que dice, ya, aquí se puede pescar tanto, aquí se puede realizar determinadas actividades turísticas, o aquí se pueden verter cierta cantidad de aguas residuales, ¿no? Existe digamos, en la mayoría de los casos, existe un comité, existe una junta directiva que administra este recurso, ¿no? Entonces, acá también analizar quién tiene la administración y el control de este recurso, ¿no? Entonces, podemos decir, sí, mayoritariamente son hombres los que participan de este consejo, ¿no? ¿Y cuál es el rol de las mujeres, por ejemplo? Ya, imagínense que identificamos que las mujeres más bien participan en los comités de vigilancia de la calidad del agua, ¿no? Entonces, identificar también estos distintos roles. Lo mismo en el caso de los beneficios, ¿no? Ya tenemos a la laguna a la que los hombres acceden para pescar, para desarrollar actividades turísticas, y de esto seguramente pues reciben un ingreso, ¿no? Este ingreso lo reciben solo los hombres, las mujeres. Hay mujeres que no se tienen empresas que se dedican a las actividades turísticas, o las empresas son de los hombres. Si es una empresa comunal, por ejemplo, puede pasar quiénes son las personas que están en la junta directiva, etcétera, ¿no? Y los mismos con los beneficios acerca del control.
¿no? Puede ser que se les pague un determinado salario, dieta, etcétera, a las personas que son parte del comité, o que estas personas tengan algún beneficio por el control y la administración de este recurso, ¿no? Es importante darnos cuenta de este tipo de situaciones. Y ya para ir cerrando, tenemos esta matriz de análisis de necesidades y problemas, ¿no? Para identificar ya, en base a todo esto, estos análisis que hemos hecho del contexto, de la administración, del uso de los recursos, de los bienes, ¿qué necesidades, qué problemas hemos identificado? ¿No? Por ejemplo, las mujeres tienen una necesidad de poder tener un mayor acceso al recurso hídrico, porque desde acá pueden cocinar, atender sus labores. En cambio, los hombres a lo mejor están expuestos a enfermedades porque trabajan en la mina, ¿no? Los jóvenes, a lo mejor la presencia de la mina que estamos poniendo como ejemplo hace que los jóvenes tengan que migrar a otro tipo de, a las ciudades, ¿no? Porque de repente ya no encuentran trabajo. O, por ejemplo, los adultos mayores de la comunidad, que antes, pues, se dedicaban al pastoreo, a la agricultura, y a raíz de la entrada de la mina a determinado territorio, esta situación ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad que tienen ahora, ¿no? De repente ser parte de un programa social que les permita tener acceso a alimentos, a servicios de salud, etcétera. Y es desde ahí que podemos plantear acciones para la igualdad, ¿no? Entonces, decir, entonces, como la presencia de la empresa minera ha generado que las mujeres tengan mayor carga de trabajo doméstico, de repente una de las acciones podría ser implementar servicios de guardería en la comunidad, que de alguna manera permita colectivizar el cuidado de los niños, de las niñas, dándoles un poco más de facilidades en el uso del tiempo a las mujeres, o a lo mejor implementar una posta médica que haga despistajes constantes de determinadas enfermedades que están relacionadas con el trabajo en la mina, si es que hemos identificado mayor incidencia de enfermedades en los hombres, ¿no? O si hemos visto que los jóvenes de repente, ahora imagínense, ¿no? Que hay mayor movimiento comercial a causa de la mina. Lo que se ha comprobado es que, por ejemplo, cuando una mina o una determinada actividad comercial entra en determinado territorio, muchas veces se genera mayor consumo de alcohol, de drogas o de actividades como la prostitución y la trata de personas, ¿no? Cómo esta situación afecta a las jóvenes, ¿no? Que de repente ahora su única posibilidad es trabajar en un bar, prostituirse, o que los jóvenes están más expuestos al consumo de alcohol. Identificamos como esto como un problema, hacemos el análisis de género tomando en cuenta las variables de socioeconómicas, culturales, de edad, y según eso planteamos acciones. Por ejemplo, un programa de prevención del consumo de alcohol para los jóvenes, o algunas actividades o posibilidades, oferta laboral para las mujeres, para que no tengan que tener como una única posibilidad laboral trabajar en un bar o prostituirse, ¿no? Entonces, hacer este análisis de género nos va a permitir identificar estos problemas y necesidades y plantear acciones para promover la igualdad de género.